Buenas tardes con todos. Qué gusto poder estar en esta reunión de jóvenes y poder compartir tanto el tiempo de alabanzas como también compartir con ustedes esta intercomunicación a través de el Facebook. Ahora vamos a compartir la palabra del Señor y en esta tarde quisiera referirme a un tema que lo he estado reflexionando. El tema es debilidades que matan. ¿Qué será eso? Tal vez podríamos decir. Y es verdad que hay ciertas cosas en la vida que pronto podemos estar en una situación buena, pero hay algo que dentro de nosotros que tiene fuerza y nos empuja a lo malo, algo que no es correcto, y finalmente eso nos mata. Entonces, lo que queremos es mirar ciertos ejemplos para aprender y ver qué es lo que Dios nos advierte para que nosotros podamos tomar en cuenta y guardarnos de estas cosas. Primera cosa que quisiera referirme es a algunos campeones en el ciclismo. Hace poco tiempo estuvimos compartiendo la alegría en el Ecuador de un campeonato en el Giro de Italia a través del ciclista Richard Carapaz, una alegría para nuestro país. Pero yo quería referirme a un ciclista muy conocido y muy famoso hace unos años que consiguió grandes logros. Se refiere a Lance Armstrong. Era de Estados Unidos, desde jovencito comenzó las disciplinas atléticas y a los 12 años ganó ya un campeonato en natación de los 1500 metros de estilo libre. A los 13 años ganó un campeonato de adolescentes en triatlón. En triatlón es carrera primero atlética, también tiene que ver con natación y también con ciclismo. Entonces son tres carreras. Y después cuando entró a la parte profesional, él ganó el campeonato en Estados Unidos a los 18 y 19 años, también un campeonato de triatlón. Y en 1992 ganó en España y logró una victoria en la Vuelta a Galicia. Y también se adjudica la clásica italiana. Entonces él comenzó a ser importante en el mundo del ciclismo. También ganó el Campeonato Nacional de Estados Unidos. Participó en campeonatos del mundo y en 1995 ganó su primera carrera de la temporada en la etapa París-Niza. Estamos ya en Francia. En 1996 tuvo una situación un poco difícil en su salud y fue sometido a una operación por el cáncer de testículos. Pero él después de esto regresó. Aparentemente hubiésemos pensado que ahí se le acabó su carrera deportiva, pero él regresó lentamente, pero también en esto es como una inspiración porque después de eso, aunque su situación física no era la ideal, pero él se recuperó en los entrenamientos y regresó a Europa y ganó la Vuelta a Luxemburgo. Luego también en el 2001 ganó el Tour de Francia en 4 etapas y en el 2002 ganó 4 veces el Tour de Francia. Y bueno, entonces vemos a un gran campeón. Al total fue 7 Tours de Francia que él ganó. Y en el año 2011 decidió retirarse del ciclismo, pero hubo un gran comentario, una fuerte polémica en el mundo del ciclismo y del deporte, cuando la agencia antidopaje de Estados Unidos le despojó de los títulos conseguidos desde 1998. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tanta fama y éxito en el mundo deportivo, pero hoy le estaban despojando de tantos títulos a este famoso.
y excelente deportista. Lo que estaba sucediendo es que esta agencia antidopaje de Estados Unidos le acusó a Lance Armstrong de incrementar su rendimiento con distintas sustancias a través de un sofisticado programa de dopaje. Perdió 7 de los títulos del Tour de Francia y le prohibieron participar en competencias de ciclismo internacional. Ahí se murió deportivamente. Vemos la gloria que él tuvo, vemos el éxito, vemos la importancia que él llegó a tener, Lance Armstrong, pero da la apariencia de que cuando él de pronto ya estaba mirando que estaba menguando su capacidad física, él comenzó a hacer trampa, que se dice, a ponerse en su cuerpo sustancias, es decir, a doparse, y de esa manera a impulsar, a incrementar su rendimiento. Y entonces por eso es que también seguía ganando y ganando competencias. Finalmente esto era ilegal. Entonces perdió sus 7 títulos del Tour de Francia y le prohibieron participar en las competencias deportivas de ciclísticas internacionales. Yo quisiera referirme, yendo a la Biblia, a algunos hombres de Dios que fueron gente con éxito, gente con bendición, con victorias, pero también tuvieron ciertas cosas, ciertas debilidades que prácticamente les llevaron al fin. Voy a referirme a Josías. En Segunda de Reyes del capítulo 22, él comenzó a reinar a los 8 años, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. A los 18 años encontró el libro en la casa de Dios y él comenzó a obedecer la palabra de Dios. Dice en el capítulo 23, el versículo 2, que leyó y oyéndolo ellos y todas las palabras del libro del pacto, dice que poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto. Entonces vemos que Josías estaba comprometiéndose a obedecer a Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Él hizo algunas reformas, quitó lo que se llamaba idolatría, las cosas que habían sido hechas para Baal, para Acera, para el ejército de los cielos. Entonces ahí había hechicería, había astrología, la lectura del tiempo para ver la suerte de la gente. Entonces todo eso quitó. Vemos aquí que Josías también quitó a los sacerdotes y a los que quemaban incienso a Baal. Y entonces él restauró la presencia de Dios allí en Israel, y también las fiestas, los tiempos de alegría, los tiempos de regocijo en la ciudad de Jerusalén. Entonces dice el libro de Segunda de Reyes, Primera de Reyes del capítulo 23, que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ahora, qué bien, ¿no es cierto? Qué tremendo, cómo tuvo respaldo de Dios y qué éxitos que tuvo, cómo él alcanzó tantos logros por obedecer a Dios. Pero ¿qué hizo? ¿Qué es lo que viene aquí? Que es de pronto lo que les resultó ser una debilidad que les llevó a la muerte. Aquí la palabra del Señor dice que Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria. No tenía nada que ver con Josías, ni tampoco tenía nada que ver con Judá, con Jerusalén. Y entonces, pero Josías se metió a le fue a cruzarse en el camino para hacerle guerra.
Y el faraón Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y dice que los flecheros tiraron contra Josías y fue herido gravemente y murió. Entonces, ¿qué podemos ver en la vida de Josías? Podemos ver un joven que obedeció a Dios, un joven que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, un joven que se comprometió, hizo pacto de hacer las cosas de Dios. Pero vemos también esta situación que prácticamente le llevó a la muerte. Para mí es la terquedad. A veces los jóvenes, de pronto, en el tiempo de la juventud, hay alguna reacción así como esta, terquedad. Tal vez posiblemente en la vida de Josías, él se supuso: si yo venzo a este rey, aunque él no tengo batalla contra él, pero si me meto y le gano, voy a ser famoso, voy a tener un nombre, voy a ser conocido por toda la gente que le vencí a este rey. Y vemos aquí entonces que lo que hizo Josías es que, a pesar de que el faraón Necao le dijo: yo no he venido contra ti, Josías, hazte a un lado, yo estoy en batalla contra el rey de Asiria y no tengo nada que ver contigo. Pero Josías se disfrazó para que no le reconozcan como el rey, y entonces continuó en la batalla y finalmente fue herido gravemente, lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Qué triste poder ver a alguien que prometía tanto y después, por un tiempo de terquedad, qué grave eso, por no hacer caso, por una situación. A veces uno puede hacer muchas cosas buenas y de pronto cometer un error y por terquedad, así como en este caso, hacer algo que no debe y finalmente que eso le cause la muerte. Quisiera ver otro ejemplo, el rey Ezequías. Es otro que comenzó joven también. Cuando él comenzó a reinar tenía 25 años y también hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y también limpiaron el templo, sacaron toda impureza y pusieron delante de la casa de Jehová música, alabanza. Restauraron a los levitas para que ellos tocaran los instrumentos y Dios le dio grandes victorias. Le hizo muy rico, con mucha abundancia de posesiones. También le dio personas que eran ingenieros para que pudieran, aún desde ese tiempo, para que pudieran inventar máquinas para la guerra. Y Dios le dio también una victoria cuando Sennacherib, rey de los asirios, le invadió. Le defendió y Dios peleó la batalla y le dio una gran victoria. Ahora, quisiera ir al libro de Primera de Crónicas, el capítulo 32, el versículo 25. Dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Ezequías estaba en un momento enfermo, en realidad vinieron a visitarle los enemigos, los de Babilonia. En ese rato se hicieron como amigos, y entonces el rey Ezequías les recibió y pienso que en una actitud de orgullo les dijo: vengan, miren lo que tenemos aquí, miren lo que tenemos acá, este es el templo, aquí, vengan y miren. La gente, los enviados de Babilonia estaban admirados porque había oro en abundancia, oro en todo lado. Y estos enemigos deben haber dicho: wow. Tal vez le estaban felicitando, te felicitamos, rey Ezequías, lo que has logrado,
qué bueno que tienes todo esto. Le presentó el palacio del rey y todas las cosas que él había logrado. Entonces, posiblemente los babilonios que estaban ahí visitándole estaban admirados y entonces, pues dentro de su corazón deben haber dicho, esto va a ser nuestro, esto vamos a conquistar. Mientras él estaba ahí, como dice, se enalteció su corazón. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces, cuando dice que la palabra que después de que les mostró los tesoros, la plata, el oro, las especies, los ungüentos preciosos y la casa de armas, entonces todo eso que había logrado, Dios envió un profeta para decirle estas palabras. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Vemos que un hombre igualmente exitoso, próspero, por ser obediente desde su juventud, pero ¿qué es lo que sucedió? Se sintió orgulloso de eso, se enalteció. Y entonces ahí es que tuvo esa debilidad de presentar lo que de pronto debía tenerlo en silencio, porque no era ni siquiera tanto de él. Pero cuando lo hizo, entonces el profeta le dijo que esto iba a ser llevado a Babilonia. Y murió Ezequías. Vemos también entonces otro caso de alguien que prometía mucho, pero finalmente murió, dando lugar a ese enaltecimiento en el corazón. Quisiera referirme finalmente a otro hombre que es famoso, es Salomón. Salomón es el segundo rey de Israel, en realidad es el tercer rey de Israel, y él realmente heredó toda la riqueza para la construcción del templo. Y él sabía de parte de su padre David que cuando uno obedece a Dios viene la bendición. Entonces vemos que él comenzó a obedecer a Dios. Dice en Primera de Reyes del capítulo 3 del versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Y se le apareció Jehová a Salomón. ¿Y qué es lo que pasó? Aquí cuando se le apareció en un sueño Dios a Salomón, él pidió que Dios le dé un corazón entendido para gobernar a su pueblo. Dice en el capítulo 3 del versículo 11, le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces Dios le dio lo que pidió y aún más de lo que pidió. Lo que no pidió, también Dios le concedió victoria sobre sus enemigos, riquezas, conquistar reinos. Y entonces Salomón fue prosperado. Tenía sabiduría de tal manera que él había disertado sobre las plantas, sobre las flores, sobre los peces. En todas las cosas que Dios había creado, Dios le dio sabiduría. Y aparte de eso también, él construyó el templo con oro puro. Finalmente, en esa fama y en esas riquezas de Salomón, que él había llegado a ser tan famoso porque él tenía sabiduría para discernir las cosas. Él tuvo un pero, y esa es la debilidad de Salomón que prácticamente le llevó a la muerte.
Dice en el capítulo 11, el versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, de Amón, de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Fijémonos entonces, hermanos y amigos, que el rey Salomón, aparte de tener este esplendor y esta gloria, esta fama de ser un hombre sabio, pero él tuvo esta situación, esta debilidad que le mató. Dice que entonces, aparte de tener a la hija del faraón, se unió en amor con muchas mujeres extranjeras. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Es decir, que cuando ya pasaron los años, en vez de afirmarse con Dios, él se inclinó a los dioses de esas mujeres. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Siguió a Astoret, a Milcom, el ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Qué doloroso se puede decir de alguien que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, que amó a Jehová, por sobre cualquier cosa amó a Jehová. Y Dios lo bendijo y le dio tantos éxitos, pero finalmente dice aquí: hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. ¿A través de qué? De esta debilidad sentimental, la inclinación de pronto de amar a mujeres, pero no solamente a una mujer, sino a varias mujeres, y sobre todo que estas mujeres, a pesar de eso, estas mujeres eran idólatras y le llevaron a que él adorara a estos dioses. Y entonces dice: se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino y lo entregaré a tu siervo. Y finalmente murió Salomón. Podía haber hecho mucho más, pero vemos que su corazón se inclinó, diríamos, en el asunto sentimental, y finalmente él terminó su historia. Podríamos aprender de esto que cuando una persona va bendecida por Dios, Dios le lleva adelante, puede alcanzar grandes cosas, pero hay algo que de pronto puede ser una debilidad que le trunca, y que eso es lo que nosotros queremos aprender para superar. Podríamos ser mejores que Salomón, podríamos ser mejores que Josías, que Ezequías. No estamos haciéndonos comparación, porque tal vez no nos comparamos en muchas cosas. Pero lo que estamos queriendo hacer es advertirnos de cosas que algunos siervos de Dios, hombres fuertes, que comenzaron desde jóvenes a servir a Dios y Dios les prosperó, pero cuando pasaron los años, de pronto dejaron llegar a su corazón una debilidad que les mató. Por ejemplo, en la vida de Josías fue el asunto de meterse en algo que no le convenía, en una batalla que no era de él. Se metió y fue terco, y ahí su terquedad le llevó a la ruina.
Debemos evitar eso. A veces los jóvenes son tercos y no oyen a sus padres, no oyen a sus líderes, piensan que tienen toda la razón y de pronto toman decisiones que les vienen en contra de su propia vida. Déjese aconsejar, no sea terco. Así como este faraón Necao le dijo a Josías, hazte a un lado, no es esta tu batalla. Y finalmente él no hizo caso. Nosotros aprendamos a hacer caso, aprendamos a tomar en cuenta los consejos de los que ya tienen de pronto más años, aún en edad, pero también aún en la vida espiritual, la vida ministerial. Algo nos tendrán que decir. Si han salido adelante, de pronto nos tienen que aconsejar algo. No haga las cosas solo, no haga las cosas ahí a escondidas. No se disfrace para que no le vean y ahí metido tercamente en algo y después ¡plum! Se acabó todo. O como Ezequías, que de pronto se enalteció su corazón, metió el orgullo y él exhibió cosas que eran de él y las cosas que no eran de él. Entonces los enemigos vinieron y le hicieron guerra en el tiempo que atacaron y entonces les conquistaron y se llevaron todas esas riquezas. O como en la vida de Salomón, un joven tan próspero que comenzó a reinar y que Dios le utilizó para tantas cosas. Él construyó el templo con tanto oro, el tan grande esplendor que él tuvo, tanta la sabiduría que él llegó a tener, que disertó de una manera tan sabia. Tenemos ahí el libro de los Proverbios de Salomón, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Él, por amar a las mujeres. Eso tiene que ver con la falta de control en la parte sexual, en la parte sentimental. Y quisiera yo hablar así unos minutitos. Los adolescentes deben enamorarse de Dios, deben servirle a Dios. ¿Cuál es su trabajo del adolescente? Es estudiar para sembrar para el futuro. No es para buscar enamorada, novia, o estar con una, con otra. Cuando ya es joven, también de pronto ya está trabajando o estudiando, igualmente la parte sentimental se la tiene que depositar en las manos de Dios. Se tiene que orar para que el Señor le dé una novia o un novio para el matrimonio. No es para hacer pruebas, no es para aventuras, experiencias. No, es que nosotros como hijos de Dios no necesitamos aventuras ni experiencias para madurar. Nuestra madurez es en obedecer a Dios. Y bueno, el adulto, ya cuando llega a un joven adulto, entonces ya sabe cómo recibir el respaldo de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, eso nos hace bien. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando dice que es buena, es que nos hace bien. Que es agradable, es que nos satisface, me gusta. Y perfecta, me ayuda. Me ayuda de pronto a madurar, a crecer. Y entonces nosotros podemos aprender, tal vez, y todo esto y llegar a una conclusión. Es importante comenzar bien, pero más importante es terminar bien. Tal vez hayan comienzos un poco inestables, tal vez haya comienzos un poco inseguros, pero lo importante es terminar bien. No es tanto como vemos aquí, comenzar bien con tanta luz, con tanto éxito, pero después quedarse en la mitad del camino, sino terminar bien. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que Dios nos ayude. Joven, señorita, Dios le ayude. Usted puede de pronto, si ha estado pasando momentos difíciles, encomendar en las manos de Dios. Tal vez son cosas que
necesitamos aprender a escuchar un consejo, o someternos y no ser orgullosos, o rendir a Dios la parte de los sentimientos, la parte de las pasiones del cuerpo, rendir a Dios. Dios nos ayude en todo esto. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti tal como somos, Señor, tal como somos, porque tú nos conoces desde los secretos, Señor. Y por eso, amado Señor, oramos para que tú nos ayudes, que ayudes a cada joven, a cada señorita, a cada adolescente, Señor, que ayudes para salir adelante en los tiempos de la juventud temprana y madura, Señor, que cada uno pueda ser firme en ti, Señor, y que seamos advertidos para no hacer cosas malas, para que la debilidad no nos mate, para poder terminar bien, Señor, y no mal. Señor amado, danos esa gracia, da esta gracia, Señor, a cada joven, a cada señorita, para que podamos terminar con éxito, con bendición, con satisfacción, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Y si hay algún joven, algún adulto escuchando, Señor amado, yo te ruego que le ayudes. Tal vez él está sintiéndose culpable de haber hecho cosas incorrectas. Señor, que este día sea un día de un encuentro y de recibir tu perdón. Si hay alguien que necesita hacer una oración en este sentido, yo le motivo que haga esta oración conmigo. Puede decirle al Señor: Señor Jesús, yo te necesito. Perdona mis pecados. Lávame en tu sangre. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Y hoy toma el control de mi vida, el rumbo de todos mis días, de mi presente y de mi futuro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amado Señor, encomiendo en tus manos, Señor, cada una de estas vidas, Padre, para poder andar en victoria, para poder ser instrumentos en tus manos, que nos utilices, que podamos servirte en los tiempos de la juventud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, un abrazo a todos, jóvenes, adolescentes, un abrazo si hay algún adulto, también un abrazo a todos ustedes. Dios los guarde, Dios nos ayude para seguir de victoria en victoria. Amén.